Buen día chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del sistema articulatorio. Hasta ahora habíamos hablado de la función que tenía el tracto vocal en el sistema resonancial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que de acuerdo con Zumberg el tracto vocal, digamos, estaba formado por faringe, laringe y además cavidad oral, y que servía por un lado para filtrar y también para amplificar el sonido que se producía a nivel glótico, ¿sí? A nivel de la fuente. Ahora vamos a ver que cuando hablamos de sistema articulatorio, el tracto vocal, digamos, vamos a ver que de acuerdo a por zona de Manrique, implica también sumarle lo que sería la cavidad nasal, es decir, sería laringe, faringe y a su vez cavidad oral y cavidad nasal. Vamos a empezar explicando un poquito qué son los sonidos del habla. Para eso vamos a hablar de la teoría de la producción del habla de Funk, que describe el proceso de producción del habla como la respuesta de un sistema, ¿sí?, de filtros que están dados por el tracto vocal a una o más fuentes, siendo las fuentes, por supuesto, en este caso puede ser una fuente de tipo de excitación de tipo periódica, en este caso sería la fuente glotal, como que también pueden ser fuentes de ruido. Siempre, por supuesto, estas fuentes van a ser excitadas por la corriente de aire que se produce a nivel de la fuente aerodinámica que está dada por los pulmones. Entonces vamos a ver lo siguiente, es decir, nosotros ya sabíamos que el tracto vocal de algún modo filtra, ¿sí?, algunos sonidos que se producen en la fuente glótica, es decir, se produce un sonido fundamental con sus armónicos. Estos a la vez viajan por el tracto y habíamos dicho que algunos se iban a amplificar mientras que otros se iban a atenuar o a disipar. ¿De qué va a depender esto? En este caso vamos a ver que tiene que ver mucho, por supuesto, con la configuración del tracto vocal. Vamos a ver que para cada uno de los sonidos vocálicos, ¿no?, es decir, para A, E, I, O, U, la configuración del tracto vocal, ¿sí?, de los órganos del tracto vocal, es decir, de la lengua, del velo del paladar, de la mandíbula y de los labios, va a ser distinta. Al ser distinta, vamos a ver que algunos sonidos se van a amplificar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la medida que coincidiesen los valores de los armónicos con los valores de los formantes? Entonces lo que nosotros vamos a ver es que en realidad cada una de las vocales tiene formantes que son específicos, ¿sí?, que son los que le dan su identidad, y que esto tiene que ver con la configuración específica que es distinta en una A, por ejemplo, que distinta de lo que puede ser una I o una U. Si ustedes piensan que vieron el apunte que tenían donde se mencionaba que justamente era Zumberg también el que mencionaba que eran los articuladores eran muy sensibles, por ejemplo, el formante 1 era muy sensible al descenso mandibular. Cuanto más descendía la mandíbula, es decir, cuanto más se abría la boca, más alto iba a ser el valor del formante 1, ¿no es cierto? Mientras que habíamos visto que el formante 2 era más sensible, ¿sí?, al ápice lingual y al dorso lingual, el 3. Fíjense acá, si ustedes miran los valores, ¿no?, claramente dice que cuanto más abierta la boca, ¿sí?, que ese sería el caso de la A, ¿no? Si yo digo A, E, I, O, U, fíjense, ¿no?, que en donde está más grande es la boca, más abierta, más descendida la mandíbula es el A. Y claramente vemos que el formante, si ustedes tienen el PowerPoint, pueden ver que el formante de la A está en 800, es decir, esto refleja precisamente la postura que tiene la boca, ¿sí?, o la configuración que tiene todo el tracto, ¿no es cierto? No solo la cavidad oral, sino que vamos a ver también las características de la cavidad faríngea también. Entonces, vamos a lo siguiente, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tenemos dos tipos de sonidos. Podemos tener sonidos consonánticos o sonidos vocálicos. ¿Por qué le decimos sonidos consonánticos y no consonantes?
por el hecho de que nosotros no nos referimos al grafema, no decimos D o no decimos M, sino que decimos L, S, Sh. ¿Sí? Son los fonemas, nos referimos al sonido en sí, por eso les decimos sonidos consonánticos. Y los sonidos vocálicos, o también los podemos llamar vocales. Fíjense que acá van a ver que en realidad la gran diferencia es que en principio, ¿sí?, los sonidos vocálicos siempre se consideran sonoros o con voz. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre están participando las cuerdas vocales, ¿sí? A, E, I, O, U. Son todos sonoros, con voz, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto se da siempre en el caso de los sonidos también vocálicos. Vamos a ver que una gran diferencia con respecto a los sonidos consonánticos es que siempre el tracto vocal está abierto. La diferencia con los sonidos consonánticos es que el tracto vocal no está abierto, sino que está parcialmente abierto, ¿sí?, o estrechado, parcialmente estrechado o completamente cerrado, ¿sí? Y esto va a dar el tipo de sonido, ¿sí? Cuando está parcialmente cerrado el tracto en algún punto, ¿sí?, por ejemplo, podemos hacer ahí está, vemos que está totalmente cerrado, ¿no es cierto?, el tracto. Bueno, ahí se crea digamos, la corriente de aire al encontrarse ese cierre, ¿sí?, tiene que hacer un esfuerzo para poder sortear el paso y salir y poder ser escuchado, ¿sí? Y entonces al sortear ese paso se produce una especie de ruido explosivo, ¿sí?, una explosión, una salida abrupta del aire, que es lo que produce lo que se conoce como fuente de ruido transitorio. Mientras que tenemos también fuente de ruido turbulenta, que es cuando se produce un estrechamiento parcial, ¿sí? En el caso de un estrechamiento parcial, el aire sale con rapidez, pero se encuentra obstruido y al salir sale produciendo cierta fricción, podríamos decir cierta turbulencia. Por eso fuente de ruido turbulento, ¿sí? Ejemplo, sh. Ahí tenemos ejemplos de sonidos que se producen con el tracto vocal parcialmente cerrado. Vamos a ver que dentro de los sonidos, dijimos que los sonidos vocálicos siempre tienen voz, es decir, están acompañados de la producción de los pliegues vocales. Mientras que en los sonidos consonánticos podemos siempre tenemos, para que sean sonidos consonánticos, tiene que haber una fuente de ruido, puede haber una o dos fuentes de ruido, ¿sí? Las combinaciones serían esas, una fuente de ruido o dos fuentes de ruido, o fuente de ruido y fuente glotal, es decir, es un sonido sonoro que participa en los pliegues vocales, o por el contrario puede ser sordo donde no participan los pliegues vocales, es decir, no hay fuente glotal, a diferencia de un sonido vocálico donde siempre hay sonido glotal o glótico. Fíjense lo siguiente, vamos a ver las características que tienen los sonidos vocálicos. En principio, como ustedes pueden ver, tenemos la zona de estrechamiento. La zona de estrechamiento nosotros vamos a ver que se produce, ¿sí?, para poder entenderlo un poquito mejor. Vamos a ver que cuando nosotros vemos, ¿sí?, acá estamos viendo un tracto vocal, a ver por ahí si te sacas un poquitín más, se ve mejor. Hay una aproximación de la lengua, ¿sí?, hacia el paladar en distintas partes. Fíjense que acá se produce una aproximación del cuerpo de la lengua, ¿sí?, más cerca de lo que es la zona anterior del paladar. Si nosotros dividiésemos el paladar en dos, veríamos que se da más cerca de la zona anterior o zona palatal. Mientras que acá vemos que se da, ¿sí?, pueden ver más ven que la zona más elevada, donde se produce una mayor constricción o un mayor acercamiento de lo que sería la lengua, el dorso de la lengua en la zona velar, ¿sí?, o del paladar posterior. Por eso estos sonidos, los que vemos de este lado, los consideramos sonidos anteriores o palatales, mientras que estos los consideramos sonidos velares, ¿sí?, o sonidos posteriores. Por otro lado, vamos a ver que hay sonidos intermedios, como es la, ¿sí? Generalmente
En la A la lengua está relajada en piso de boca y vamos a ver que en realidad la mayor constricción se produce a nivel de faringe inferior. Si ustedes vuelven en el PowerPoint van a ver entonces, ¿sí?, que los sonidos los podemos dividir, ¿sí?, en sonidos palatales, tenemos la I, ¿sí?, I, E, después tenemos los sonidos velofaringios, que tenemos la U, los sonidos velares, que tenemos la U, velofaringios, la O, y por último tenemos el sonido faringio, que es la A, ¿sí? Esto determina, digamos, en qué lugar se aproxima más la lengua a las diferentes zonas del paladar. El grado, digamos, de estrechamiento tiene que ver con el lugar, ¿sí?, donde se produce el mayor estrechamiento, digamos, entre lo que es la lengua, ¿sí?, y alguna parte del paladar. También vamos a ver que acá trabaja también el movimiento mandibular, también va a determinar. Fíjense que el hecho de que sea amplia quiere decir que hay mayor acoplamiento, es decir, cuando se produce un estrechamiento se divide en dos cavidades. Cuanto más amplia es ese estrechamiento, es decir, cuanto menor es el estrechamiento, vamos a ver que hay más acoplamiento de las cavidades. Entonces vemos que en E y en A hay menos constricción, ¿sí?, o menor estrechamiento, ¿sí?, que en I, U, O. Por otro lado, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Los labios y la apertura de la boca van a estar determinadas justamente la abertura de la boca por la posición, ¿sí?, de los labios y también por el movimiento mandibular. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en cómo se coloca en cada vocal, nosotros normalmente no estamos muy acostumbrados acá en la Argentina a articular demasiado y a marcar mucho, pero se supone que un sonido O, U es redondeado, mientras que la I y la E los labios están distendidos como en una sonrisa, I, E, y después vamos a ver que en la A lo tenemos delabializado. Delabializado quiere decir que no hay participación, ¿sí?, muscular, A, ¿sí? Es como si estuviesen relajados los músculos, eso sería delabializado. Por otro lado vamos a ver que la apertura mayor, ¿sí?, la tenemos en A, ¿sí?, mientras que en I vamos a encontrar I y U, la apertura de la boca es menor. En cuanto a la longitud del tracto, vamos a ver que la longitud, es decir, poder alargar el tracto, va a depender en principio de la proyección labial, ¿no? Si uno hace una U, está proyectando los labios hacia adelante, es decir, ya ahí lo estamos alargando, pero además si se ponen la mano en la laringe y hacen U, van a ver cómo desciende la laringe y se expande. Todo eso hace que la U sea el sonido, digamos, vocálico, donde el tracto vocal está más alargado, ¿sí? También vamos a ver que otra cosa que podemos tener en cuenta es, si ustedes se ponen la mano y hacen I, E, A, O, U, fíjense que en la I y en la E está más alta la laringe, ¿sí? I, E, van a sentirla bien, ¿sí? Pongan bien I, E, háganlo, y después A, O, más baja, y U, todavía más baja. Es decir, la postura lingual también, la postura laringea también es importante a tener en cuenta. Esto lo vamos a tener muy en cuenta cuando queremos lograr, por ejemplo, que un paciente descienda la laringe, ¿no es cierto? Queremos evitar que caiga la hiperfunción y queremos que descienda la laringe. Entonces utilizamos normalmente sonidos como U o como O, mientras que si buscamos brillo, ¿sí?, brillo o más mordiente en la voz, vamos a buscar sonidos como I, E, ¿sí?, que nos ayudan a darle más brillo. Fíjense por otro lado, ¿no?, que de acuerdo a la postura de la lengua se las van a considerar vocales altas, ¿sí?, o vocales cerradas, mientras que a la A la vamos a considerar una vocal baja, ¿sí?
Vamos a lo siguiente. Hay una escala de acuidad. Escala de acuidad quiere decir el orden que se da, ¿sí?, desde la más aguda hacia la más grave de las vocales. Entonces lo que dice es que cuando nosotros pensamos, ¿no es cierto?, dice cuanto más cerrada es la vocal en la serie palatal, acuérdense que cerradas habíamos dicho que eran I, la más cerrada de las palatales, y U, ¿sí?, acá lo podemos volver a ver para recordarlo, I de las palatales, U entonces de las velales. Entonces, lo que está diciendo acá es que en la serie palatal, dice cuanto más cerrada es decir, la I, el resonador va a ser más pequeño. En I está más pequeño y en U es donde está más grande. Por eso, cuanto más grande está el resonador, vamos a sentir que es el sonido más grave, ¿sí? Fíjense, es como cuando nosotros pensamos en el tracto vocal de un hombre, de una mujer o de un niño. Más chiquito en el niño, le sigue la mujer y más grande el tracto vocal en el hombre. La voz del hombre es más grave, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con esto, es decir, en un resonador que es más grande, el sonido se percibe como un sonido más grave, más oscuro, etc. Entonces, pónganse, vamos a hacer lo siguiente, la prueba para que ustedes escuchen, ¿sí?, cuál es más aguda y cuál es más grave. Hagan esto. Háganlo sin sonido, no hagan i, e, a, u, porque eso uno lo puede hacer todo en un mismo tono, lo tienen que hacer sin sonido. Hagan. No sé si alcanzan a escucharme, ¿sí? Eso que estamos escuchando son los sonidos del tracto vocal, que van a depender de la configuración que yo le estoy dando precisamente a mis órganos articuladores. En este caso, el velo del paladar, ¿sí?, la lengua, la mandíbula y los labios. Ahí tengo sonidos puros del tracto vocal. ¿Qué quiere decir esto? Está actuando solamente el filtro. La fuente no está participando, es decir, las cuerdas vocales no están participando. Y esto es lo que sería la escala de acuidad. Vamos a lo siguiente. Vamos a ver entonces ahora qué características tienen los sonidos consonánticos. Esta siempre es una pregunta muy importante a tener en cuenta para poder entender. Van a ver que tienen en el PowerPoint, ¿sí?, un cuadro que es de fonética, de IPA, que es Phonetic Alphabetic International, bueno, no me puedo acordar ahora bien la sigla, pero bueno, es el alfabeto, digamos, de fonética internacional, el más importante, que ustedes lo van a ver mucho más completo y mejor cuando tengan la materia de justamente fonética. Pero bueno, acá hacemos una introducción precisamente porque es muy importante, digamos, la unión que hace con el tracto vocal, es decir, pensar que el tracto vocal no solo va a actuar en todo lo que tiene que ver con la función resonancial, sino que también es muy importante en todo lo que tiene que ver con la articulación de los sonidos del habla. Entonces, fíjense que nosotros vamos a pensar esto. Siempre tiene básicamente dos características o parámetros principales, que son por un lado el punto articulatorio, ¿sí?, y por otro lado el modo articulatorio. El punto está dado, es el lugar, digamos, o la zona donde se produce, digamos, digamos, el estrechamiento, ¿no?, o el cierre que produce al acercarse, ¿sí?, es el lugar donde se aproximan o contactan un órgano articulatorio con un órgano móvil. Por supuesto, acá vamos a ver, ¿sí?, cómo se componen estos sonidos. Van a ver que tienen dos nombres, ¿no? Generalmente cuando ustedes ven en fonética de otros idiomas van a ver por ahí sonidos alveolares, ¿sí?, palatales. Acá está el mismo nombre pero más completo, para que sepan cuando piensan en alveolares, ¿no?, que uno piensa, sí, zona gingival, pero zona gingival ¿con qué? Con ápice lingual, ¿sí? O el dorso palatal, ¿sí?, que es el dorso palatal, digamos, es el dorso de la lengua contra el paladar, ¿no es cierto? O dorso velar, ya es más atrás, el dorso
de la lengua, ¿sí? Sobre lo que sería velo del paladar, o bilabial, labio con labio, ¿sí? O labiodental, es esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? O tenemos ápico dental, el ápice, ¿sí? El ápice lingual contra los dientes, ¿sí? Ahí tenemos un sonido. O ápico interdental, la Z, que nosotros no lo tenemos dentro de nuestra fonética. Esto lo tiene el castellano, digamos, ibérico, ¿no es cierto? Los españoles lo tienen, nosotros no tenemos este sonido, no obstante tenemos una D, ¿sí? Que es la D de do, no la primera, sino la segunda, D, do, que ahí es un sonido interdental, y sonidos glotales como asco. No es una J, ¿sí? Es una H, como una H aspirada que tenemos. Bueno, esto ya ustedes lo conocen muy bien. Y vamos a ver lo siguiente. Por un lado, ya habíamos visto el punto. Ahora vamos a ver qué es el modo. El modo vamos a ver que en principio tiene tres particularidades o tres características, que son la naturaleza del cierre o estrechamiento del tracto vocal que se produce durante cada uno de estos sonidos, si el sonido es sordo o sonoro, ¿sí? Y si participa la cavidad oral o la cavidad nasal. Ahora vamos a ver entonces cada uno de los sonidos. Seguimos, vamos a empezar por la naturaleza del cierre o estrechamiento del tracto. Fíjense que las posibilidades, en principio vamos a ver qué es un sonido oclusivo. Vieron que al principio les mencioné que podía, digamos que el cierre del tracto podía ser parcial o total. En este caso se trata de un cierre del tracto total. ¿Qué quiere decir esto? Se cierra, por ejemplo, a nivel de los labios, ¿no? Como puede ser en, ¿no? O puede cerrarse en otro lugar, ¿no es cierto? Se cierra al cerrarse, digamos, el tracto vocal en forma total, digamos, lo que va a hacer es la corriente de aire, se va a encontrar esta obstrucción, y como le va a costar sortear el paso, cuando salga va a salir en forma abrupta, generando un ruido, una explosión. Esto es la fuente de ruido transitoria. Vamos a ver que los primeros sonidos que se nos ocurren son, se siente ahí la explosión, ¿no es cierto? Yo ahora que tengo el cuaderno, que lo fui a buscar, ¿sí? Anoto. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver que no son los únicos sonidos. También tenemos estos sonidos, B y D. ¿No es cierto? Y también estos. ¿Sí? Y hay más, pero digamos, para dar un ejemplo. Entonces, fíjense lo siguiente. Si pensamos en principio en lo que era el punto articulatorio, ustedes fíjense, este es bilabial, labio con labio. B también es bilabial, ¿sí? Y también es bilabial. Los tres son oclusivos, ¿sí? Es decir, tenemos que ver por qué son diferentes, ¿no? Porque yo escucho y B y puedo identificar una diferencia. Fíjense lo siguiente, para poder ver la diferencia entre y B, les voy a pedir que se pongan la mano en la laringe, ¿sí? Pónganla suave, ¿sí? Porque si la ponen con fuerza inhiben las vibraciones, y hagan lo siguiente. Hagan. No vibra, ¿sí? Hagan. ¿Sienten que vibra? Bueno, esto quiere decir que es un sonido donde participan las cuerdas vocales, mientras que en P no. Por eso vamos a considerar que es sonora, ¿sí? Esta es sonora, ¿eh? Y esta no, esta es sorda. Sorda. Bueno, no puedo escribir. Imposible, tendría que tener un pizarro. Bueno, entonces, esta es sorda, sorda, sonora. Probemos con M, a ver qué pasa, con ven que participan las cuerdas vocales. También es sonora, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que esta ya la descartamos, es distinta, y estas dos parecerían ser iguales.
¿sí? Y uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Las dos son bilabiales, las dos son oclusivas, las dos son sonoras. Ahora vamos a hacer lo siguiente, sostengan una B, bu, tápense la nariz, bu, ¿sí? Sigue sonando. Hagan ahora una ¿ven que deja de sonar? Porque en este caso el aire sale por nariz, ¿sí? No sale el aire por boca, sino que sale por nariz. Bueno, entonces básicamente la diferencia en este caso sería eso. Es decir, siempre que nosotros volvemos a lo que sería el modo, siempre cuando pensamos en el modo de cada sonido vamos a tener en cuenta lo siguiente, la naturaleza del cierre o estrechamiento, que en este caso vimos que eran oclusivos. Si el sonido es sordo o sonoro, ¿sí? Vimos que P era sordo, mientras que eran sonoras B y M, B y M. Y después la cavidad oral o nasal. Si participa la cavidad oral o nasal, vimos que en M participa la cavidad nasal, lo mismo en N, también deja de sonar. Y vimos que en B y en P son orales. Ahora vamos a los sonidos fricativos. Volvemos a esto que habíamos dicho al principio, que podía estar el tracto vocal totalmente cerrado, como en el caso de un sonido oclusivo, pero que también podía estar parcialmente cerrado. En el caso que esté parcialmente cerrado, hablamos de un sonido fricativo, ¿no es cierto? Los sonidos fricativos son ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a poner algunos, ¿no? ¿No? Que es un sonido, bueno. Y también vamos a ver esos, ¿no? Uno pone son sordos, ¿sí? Pero también tenemos sonoros, tenemos ¿no? Como cuando uno dice yo sonoro, uno puede decir yo o puede decir yo sonoro, ¿sí? Durante mucho tiempo a los fonoaudiólogos nos pedían que buscáramos justamente una Y sonora. Hoy en día, poco a poco se fue, los órganos se van rehiglando, es decir, el rehiglamiento tiene que ver con la relajación de los órganos articulatorios, y entonces se está utilizando más la sorda que la sonora, pero durante mucho tiempo se pedía a los fonoaudiólogos que entrenásemos, ¿sí?, la sonora. Y también vamos a ver que otros sonidos, que este quizás nos desconcierta un poquito más, ¿sí?, son D y B, ¿sí? Cuando aparecen estos sonidos, que en realidad uno dice, ¿cómo? Pero no eran oclusivos. No, una cosa es la D de dedo, de D, y otra cosa es la de do, ¿sí? Este sonido D, el primero, el inicial, es oclusivo, mientras que do se vuelve interdental. Es decir, fíjense que cuando ustedes vean el cuadro van a ver que el punto articulatorio de uno y otro es distinto. Este es oclusivo y este es fricativo. Lo mismo pasa con la B. La B de tubo es fricativa. En cambio, la B de vaca, de bueno, porque ustedes ya, esto creo seguramente se lo mencionaron, pero nosotros, más allá de que cuando uno va al colegio para que aprenda a escribir bien le dicen la vaca y se lo dicen labio dental, no existe en fonética para nosotros, digamos, para el castellano, no solo el castellano rioplatense, es decir, el nuestro, sino el castellano en España, digamos, no existe el sonido, la B labio dental, solamente el sonido bilabial. Entonces, lo que ustedes van a ver es que en tubo, ¿sí?, es fricativa. Fíjense que es más larga que la de bueno. Bueno, tubo, ¿sí? Ahí se pronuncia más larga. Fíjense con respecto a africados. Los sonidos africados, ¿sí?, son los únicos sonidos que tienen combinación de dos fuentes. Al principio yo les dije que un sonido consonántico podía estar formado por una fuente, digamos, de ruido, ¿sí?, o por dos fuentes de ruido. Este sería el caso de un sonido africado. En un principio, los sonidos africados son estos, ¿sí?
Vamos a ver qué tenemos. Le voy a dar vuelta acá. Ya mucho. Tenemos un sonido africado, que es este, ¿no? Y este. Este es el de cónyuge, y este, fíjense que es sonoro, y este es el de chancho, chancho. Entonces, son sonidos que, ¿por qué decimos que combinan dos fuentes? Porque en principio se producen con lo que es fuente de ruido oclusivo, es decir, se produce un cierre completo del tracto vocal, pero a diferencia de lo que sucede en un sonido oclusivo, donde dijimos que se abre en forma abrupta, produciendo una explosión, en este caso los órganos se separan en forma lenta. Al separarse en forma lenta, aparece lo que sería la fuente de ruido, es decir, inicia con una fuente de ruido transitoria, pero el segundo, digamos, movimiento, cuando se empiezan a separar, se convierte en una fuente de ruido transitoria, ¿sí? Esa sería la diferencia con respecto a los otros dos tipos de sonidos. Después vamos a ver que tenemos sonidos laterales. Los sonidos laterales, que también se los llama líquidos, como por ejemplo L, vamos a ver que tiene que ver con el ápice, digamos, alguna parte de la lengua se apoya, ¿sí?, sobre el paladar, en este caso el ápice. Al apoyarse puede salir el aire por un costado o por ambos costados, ¿sí? Por eso se le da el nombre de lateral, pero también la pueden ver como líquida. Cuando vean en fonética seguramente esto se lo mencionarán. Es más común que se hable de lateral. Y después vamos a ver que están los sonidos vibrantes. Los sonidos vibrantes se producen justamente por la percusión que produce el ápice lingual, ¿sí?, sobre el paladar. Van a ver que se producen distinta cantidad de movimientos. Es decir, si uno hace una R, ¿no?, como por ejemplo en ra, mi, do, ese es vibrante simple, es decir, es un solo movimiento de la lengua contra el paladar, mientras que el sonido, digamos, vibrante múltiple de ra o de perro, ¿sí?, ahí vemos que la lengua percute, ¿sí?, hasta 3 veces contra el paladar. También se trata, ¿sí?, tanto L como R de sonidos que son sonoros. Y por último vamos a ver lo que son las semivocales. ¿Qué son las semivocales? Las semivocales son sonidos, digamos, que no tienen el tracto vocal tan abierto como un sonido vocálico, ¿sí?, pero tampoco lo tienen tan cerrado como en el caso de lo que sería un sonido, digamos, vocálico. No está ni tan abierto como en el vocálico, ni tan cerrado como en el sonido consonántico. Son estas, ¿no? De la palabra hueso, ¿sí?, y de la palabra hiena, ¿no? Son diptongos, ¿no es cierto? ¿Cómo se escribe? Se escribe en fonética hueso, ¿sí?, y hiena, ¿no? Así. Estos serían los sonidos que nosotros podemos llegar a ver como semivocales o aproximantes. Ahora, como ustedes vieron, hasta ahora veníamos hablando de los sonidos individuales. Ustedes cuando vean fonética van a ver esto, que en realidad los sonidos, el habla es un continuo de sonidos, ¿no?, de sonidos vocálicos y consonánticos, prácticamente sin pausa. ¿Qué quiere decir esto? Están continuos y que además estos sonidos sufren lo que se llama cuarticulación. ¿La cuarticulación qué es? La cuarticulación es la influencia, ¿sí?, que vamos a ver, es una influencia bidireccional que se produce de un sonido sobre el otro, es decir, del sonido precedente sobre el posterior y viceversa, del posterior sobre el anterior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos emitiendo, fonando, digamos, antes de que se completen los gestos articulatorios del sonido que estamos haciendo, ya están, digamos, empezando, ¿sí?, a originarse los gestos del sonido que viene. Y esto genera una influencia. ¿Cómo lo podemos ver? En este ejemplo que es muy claro.
Fíjense la palabra enfermo, ¿no es cierto? Nadie dice enfermo, ¿sí? Enfermo. Nosotros justamente hasta ahora veíamos sonido por sonido en forma aislada, pero esta no es la realidad de la fonética. La realidad de la fonética está dada por la coarticulación. Con lo cual, cuando uno ve enfermo, ¿sí? No dice enfermo, sino que dice enfermo. Fíjense que toma, ¿sí?, características de ambos, de la N y de la F, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿no?, el sonido sería este, ¿no es cierto? Este sonido van a ver que toma. Por un lado va a tomar el punto, ¿no? El enfermo va a tomar el punto de la F, ¿sí? Y sin embargo va a tomar todo lo que es, digamos, el modo va a tomarlo de la N. Fíjense acá, ¿sí? Yo no alcanzo a verlo, ¿no es cierto? Y podemos ver que es sonoro, nasal y oclusivo, ¿no es cierto? Y acá vemos en la N que es sonoro, nasal y oclusivo. Ahora, con respecto, ¿sí?, a el punto, fíjense que lo está tomando de la F. Es labio dental, no es ápico gingival como es la N, sino que es un sonido labio dental. Esto siempre, digamos, sucede. La coarticulación es esencial. Bueno, espero que con esto haber podido ayudar un poco, espero poder conocerlos pronto y bueno, seguimos en contacto a través del foro. Espero seguir recibiendo preguntas siempre muy interesantes de ustedes y bueno, cualquier duda, acá estamos para ayudar. Suerte y hasta la próxima.